Es verdad que existen personas que por tragarse continuamente y pasivamente todo lo que entra en sus hogares a través de las pantallas han perdido la sensibilidad y por lo tanto la violencia ya no les afecta. Su capacidad de sentir tanto lo feo como lo bello está adormecida. Y existen otras personas que por cuidar la calidad de los contenidos que ofrece el séptimo arte todavía captan la ausencia de belleza que hay en ciertos contenidos, todavía sienten algo ante la belleza y sintonizan con lo que necesitan sus hijos. De un artículo titulado Cuestión de sensibilidad por Catherine Lecuyer. Bienvenidos al Club Dalroy. Nos acaba de leer este texto de Catherine Lecuyer, nuestro querido tomista de referencia Javier Rubio Ípola, que tengo que confesar que, aunque aparentemente es un hombre serio, es un profesor de epistemología que además ha tratado el tema de la verdad, también es un ser irracional, es una persona que convive con su búsqueda y su afán por la verdad, por la belleza, por los grandes trascendentales, con una especie de irracional fanatismo por el Real Madrid, que a mí me deja perplejo siempre. Y nos acompaña una vez más nuestro querido amigo Arturo Encinas. Arturo Encinas Cantalapiedra, que ha estado con nosotros el podcast anterior a este, el capítulo anterior. Nos ha dejado con muchas ganas de seguir hablando, así que no hemos podido resistirnos a volverlo a invitar. No lo he dicho, pero Arturo, este ser peculiar, que es nuestro amigo, durante un tiempo se negó a venir al Club Dalroy. Ah, ya lo has dicho. Se ha negado a venir al Club Dalroy durante mucho tiempo. Fue uno de nuestros primeros oyentes. Y en el cumpleaños que festejamos Javier y yo, que cumplimos cerca de la misma fecha en octubre, invitamos a Arturo a esta fiesta, y Arturo, de regalo de cumpleaños, nos entregó una tarjeta que decía: acepto ir al Club Dalroy. Y ahora que ha venido, pues ya no se va, porque ya es la primera vez que nos pasa que un invitado repite capítulo, porque no ha dado tiempo de desarrollar las ideas. O sea que los que conocemos cómo funcionan los sistemas totalitarios modernos con origen en democracia sabemos cuáles son las estrategias que hay que llevar a cabo para que una vez que te has sentado en ese lugar no irte nunca. Efectivamente. Y nos acompaña también nuestro capitán Dalroy, un hombre que dedicó años de su vida al estudio detenido de Temor y Temblor, de las grandes obras de Kierkegaard. Memorias de un seductor. Efectivamente, para luego terminar hablando sobre cuentos mesopotámicos y sobre ruinas religiosas esparcidas por el mundo. Y creo que ahora también da clase de literatura y de cuentecillos. Todo legitimaciones mitológicas de sistemas políticos. Claro, yo creo que todo esto tiene una explicación que tiene que ver con su identidad, ¿no? Porque recordemos que es argentino, que tiene pasaporte belga, que vive en España. En fin, es un cúmulo de contradicciones, muy kierkegaardiano por lo demás. Así que nada, yo de su mano recorremos estas aguas procelosas que nos traen hasta aquí hoy, que son el tema de las pantallas de los videojuegos. Esta es la segunda parte, como ha dicho Santi, de un podcast o de un episodio que empezó la semana pasada y que no conseguimos terminar, y de hecho nos hemos encontrado un poco con muchas personas que nos han dicho que les había gustado mucho el episodio, pero que se quedaban con ganas de aterrizarlo un poco, ¿no? De bajarlo al ámbito de lo concreto de la experiencia. Y es que en el episodio anterior nos enfocamos mucho en un poco describir qué es el ocio, qué es la ficción y cuáles son un poco la definición y los peligros y las cosas que pueden ir surgiendo las distintas aristas que pueden ir surgiendo en la vivencia de este ocio y de esta ficción, y sobre todo en el mundo audiovisual es particularmente donde nos estamos enfocando, aunque no descartamos que también podamos hablar en un momento sobre la lectura de novelas, que también es un tema muy interesante. Pero hoy queríamos enfocarnos más en cómo llevamos esto a la práctica en nuestra casa, cómo podemos aterrizar en una buena pedagogía, en una sana pedagogía, esta vivencia del ocio. Y recordemos que... Bueno, yo creo que sería interesante de todas maneras remitir al capítulo anterior, no lo había escuchado, porque esto es una continuación y no se va a entender del todo por qué empezamos a aterrizar algo que no se ha oído antes, ¿no? A mí tengo que confesaros que me fascinó la conversación pasada, me encantó la exposición que hizo Arturo, me gustó sobre todo el poder ese persuasivo, cautivador que tiene la ficción, que a veces no somos conscientes de él.
y lo hablaba con mi mujer, me acuerdo estar cenando con ella unos días después del podcast pasado, del capítulo pasado, y contarle y hacer una introspección. Yo creo que algo mencioné en el capítulo pasado sobre cómo en mi propio desarrollo juvenil, de repente el mundo que yo había recibido, del cual me había nutrido, que era el mundo de mis padres, la manera que ellos miraban la realidad, la manera en que ellos se relacionaban con el mundo, con las personas, la forma de ellos encontrar la plenitud, que además es muy auténtica y muy verdadera, quedó opacada en mi exceso juvenil, también esa crisis propia de los jóvenes de rechazar lo anterior y tal, pero sobre todo por la fascinación que ejerció en mí una cierta propuesta estética de algunos escritores románticos, mencionaba Hermann Hesse entre otros y tal, que de alguna manera me cautivaron y me orientaron hacia un camino completamente contrario o distinto del que yo había recibido de forma natural. Entonces, cómo la ficción había ocasionado eso en mí, no había sido un discurso filosófico, no había sido un programa ideológico que me habían insertado en la escuela o en la sociedad, en las redes sociales, sino que había sido una cuestión de mi acercamiento individual, autónomo y un poco loco de una ficción sin la compañía de un médico de alma, que era uno de los temas que Arturo traía a colación a través del Protágoras de Platón, con esta figura de Sócrates. Y al mismo tiempo también veíamos que la ficción también tiene ese poder positivo, también ese poder sanador, y terminábamos con una pequeña intervención de Javier muy interesante en el podcast anterior, donde decía que efectivamente hay, por ejemplo, ciertas obras de arte, obras cinematográficas, novelas, historias, que son en sí mismas médicos de almas, ¿no? O sea, que transmiten una visión de la realidad y una plenitud que nace de su propia experiencia genuina, humana, profunda de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos quedamos en eso, y es verdad que algunos oyentes nos han transmitido oye, qué bien, pero por favor aterrizadlo, porque somos padres de familia, tenemos este interés por educar a nuestros hijos, y entonces le hemos propuesto a Arturo que, bueno, ahora bajemos del mundo de Platón al mundo más terrenal del día a día cotidiano de las familias. Que en principio era nuestra intención original, lo que pasa es que os engañé y al final llevamos la conversación por el tema de los fundamentos, porque yo creo que es verdad que si tú vas a hacer un plan, lo mejor es remitirte unos fundamentos y esto porque es así, no es por mi arbitrariedad o porque me venga bien ahora o porque ahora los intereses míos o de mi grupo vayan por aquí, sino porque hay un fundamento al que nos adecuamos. Por lo general, el fundamento nuestro siempre va a ser la naturaleza humana, ¿no? Ese es todo, el fundamento. Claro, desde la naturaleza humana llegamos a una idea de qué es el ocio en la vida humana y qué es la ficción, ¿no? Entonces, ahora lo que os propongo es que hablemos del plan audiovisual. Si muy queréis, bien, estupendo. El podcast de hoy sería algo así como la educación audiovisual en casa. 2 puntos. A ver hasta dónde llegamos en casa, ¿no? A hacer esto. Sí. Yo, si queréis, os propongo etapas. Fenomenal. Vamos hablando un poco de ellas, no voy a enunciarlas, no vaya a ser que no hablemos de todas y los Dalroy de confianza que nos escuchan se queden decepcionados. Entonces yo creo que la primera etapa del plan audiovisual en vuestra familia, queridos Dalroys que estéis en casa y que soléis tomar notas y tenéis vuestra libreta, sacad la libreta, sacad vuestro bolígrafo y notad. Paso número 1, formación personal. Es decir, como un ciego no puede guiar a otro ciego, deberemos de tener unos conocimientos mínimos de las cuestiones a las que nos vamos a enfrentar con nuestra familia. Imagínate que sales a montar en bici con tus hijos, sin chaleco, sin conocer las rutas por las que puedes ir, sin conocer las normas de circulación, sin haber consultado el tiempo. En fin, puede resultar mal, ¿no? Y es muy evidente que resulta mal. En la ficción no es tan evidente, pero también puede resultar mal. ¿Es malo montar en bici? Por supuesto que no, es muy conveniente, ¿no? Hacer buenas rutas, tener una dinámica familiar. ¿Es malo ver ficción? Por supuesto que no. Resulta conveniente dentro de dinámicas familiares que favorezcan sacarle todo el partido a la ficción, ¿no? Entonces, lo primero creo que es que hay que formarse. Y aquí hay 2 ámbitos. Por un lado está la cuestión de sobre qué temas concretos me formo, cuál es el temario, y por otro lado está la cuestión de cuáles son los medios formativos que voy a elegir. Habría una tercera cuestión que es ¿cuándo narices voy a sacar tiempo para hacer esto? Pero yo ahí no me meto. Yo ahí no me meto, ¿vale? No quiero... Entonces, en la cuestión del temario, ¿cuáles son los ámbitos en los que uno debe formarse? Yo creo que hay un primer ámbito muy general que es el de las humanidades y el de la filosofía. Quizá el que está apuntando en su libreta, el Dalroy que está escuchando y apuntando en su libreta dice, vaya, lástima, ya salió la filosofía y yo para esto no sirvo. No estamos hablando de eso, estamos hablando sobre que como la ficción
trata cuestiones humanas fundamentales, uno tiene que tener unas nociones sobre cuestiones humanas fundamentales, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ahora podremos hablar de fuentes que quizá vosotros conocéis muy bien para hacer pequeñas aproximaciones a las humanidades, porque eso es lo que nos sensibiliza para encontrar los temas que están desarrollados en las historias. Es decir, por ejemplo, un típico tema, la libertad humana. Hay que tener unas ciertas nociones de cómo funciona la libertad humana para poder identificarlo, cómo está en la ficción y demás, ¿vale? Primer ámbito, humanidades en general. Luego hay un segundo ámbito que yo diría que es el ámbito de la ficción. Yo la ficción la entiendo un poco dentro de las humanidades, en cierto sentido. Entonces hay que conocer un poco cuáles son los mecanismos con los que funciona la ficción, ¿vale? Eso es otro ámbito de formación, cómo funciona la ficción. Ya que hay que librarse de una serie de personas que tienen una imagen de la ficción a veces un poco entre protestante y deformada, que no nos ayudan a entender de todo qué es la ficción, ¿vale? Por lo tanto hay que ir a fuentes fiables, de eso vamos a hablar ahora. Y luego hay un tercer ámbito que es el lenguaje retórico o artístico concreto en el que estamos, ya sea videojuegos, ya sea cine. ¿Vale? Estos son los tres grandes ámbitos que yo veo que son posibles dentro de que tengo que formarme, ¿no? Entiendo que el mundo de las series lo metemos con el cine. Sí, series y cine lo veo muy parecido entre sí, en ciertos ámbitos. Sí. Y luego, ¿dónde meterías tú? Hay un ámbito de formación que también es... que también tiene su complejidad precisamente por la inmensa cantidad de oferta disponible, que es la formación en los temas de los contenidos de la serie. Es decir, a mí me gustaría poder conocer perfectamente las historias que se cuentan en las series y en las películas que van a ver mis hijos. Pero eso es muy complicado y eso es bastante improbable, sobre todo porque mis hijos no solamente van a ver cine y van a ver series en mi casa. Entonces, no sé si tú verías conveniente o si es conveniente meterlo también dentro de este primer apartado de formación, el tener a mano, no sé, un canal de YouTube o un blog que nos esté informando sobre pues los contenidos, cómo se tratan de distintas series y en distintas... Que tenga que ver también con la actualidad, quizá. Efectivamente. Bueno, tenemos, si queréis entonces entramos directamente en las fuentes, ¿no? Sí, empezamos por atrás y luego vamos hacia arriba, si queréis. Pues en el ámbito concreto de la actualidad existen varios canales. Por ejemplo, le mandamos un saludo desde aquí a Alberto Naún García. Tiene un blog muy bueno que se llama Diamantes en Serie. Y ahí vas a encontrar pequeñas reseñas que te hagan un poco panoramas generales de series actuales. Muchas no se pueden ver con niños, o es conveniente no empezar a verlas con niños muy pequeños, ¿no? Ahí tenemos un canal, por ejemplo. Luego también yo suelo fiarme de algunos críticos que tenemos en radio. En radio suelen ser los viernes o los jueves cuando tienen su espacio estos críticos más habitualmente. Tenemos a Juan Orellana, tenemos a Jerónimo José Martín, tenemos a Andrés Arconada. Sobre todo son gente que tienen buen criterio, tienen buena formación, saben de lo que hablan y yo sí que me puedo fiar de ellos para una primera aproximación antes de entrar a esos temas, ¿no? Luego, por otro lado, hay canales de YouTube que nos ayudan a sensibilizarnos. Tienen un contenido programático que siempre es análisis de ficción muy bueno. Por ejemplo, hay un señor que se llama Jaime Altozano que tiene un canal solo de música, de divulgación musical. Pero el tipo de aproximación que él hace a la música es absolutamente pertinente y escalable y aplicable a otras artes. El modo en el que esa persona ve la ficción es el modo adecuado de ver la ficción. Es muy amplio, tiene en cuenta muchas cosas y confía en que eso que tiene delante tiene la potencialidad de contar muchas cosas. Luego hay otros canales como por ejemplo el de Jordi Maquiavelo, que es un canal más centrado en... También habla de música a veces, pero más centrado en cuestiones cinematográficas. Entonces, él te va a sensibilizar para comprender cuáles son los amaneramientos, por así decirlo, dentro del mundo audiovisual. Sirve para series, sirve para películas. Es verdad que gran parte del contenido que analiza Maquiavelo son cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la serie Arcane de Netflix, con Juego de Tronos. Son cosas que quizá no vas a ver con los niños. Pero eso no significa que tú no puedas aprender de él y aplicar eso luego a otras series, ¿no? Efectivamente. Además son muy amenos, muy entretenidos, muy interesantes. Yo de entrada empezaría recomendando estos. Por ejemplo, luego también me estoy acordando uno ahora que se llama Fati Martí, que también tiene un canal de YouTube que hace análisis muy buenos de series, muy interesantes.
y que te sensibilizan, ¿vale? Que te ayudan a formarte. Y es verdad que son series bastante actuales. Entonces tú, antes de empezar a hablar con tus hijos, quizá ellos han analizado la serie y tú ya sabes si eso es para ver con chavales de 5 años o hasta que tengan 15 mejor no verlo, ¿no? No sé si eso responde un poco a tu pregunta, Sí, por ejemplo. Totalmente, sí. Eso de ahí. Va por ahí. Luego, en el tema de humanidades, ¿vosotros qué recomendaríais para empezar a sensibilizarse con los temas propios de la filosofía y cuestiones humanas que a todos nos interesan? A ver, yo la introducción a las humanidades en este sentido amplio, es decir, no estrictamente filosófico, estrictamente literario, yo la accedí a ella, por decirlo así, a través de dos clásicos que fueron Lewis y Chesterton, que me parece que son autores que tienen esta capacidad de aportar una mirada amplia sobre prácticamente todos los temas, sobre la pertinencia de la ficción, sobre el poder de la ficción y sobre la relación del ser humano en distintos formatos, en ensayos, en artículos y demás. Y en este sentido, pues son temas, el tema de las historias y el tema de que los seres humanos estamos particularmente dispuestos a escuchar historias y aprender de las historias, es un temazo para estos dos autores. A mí, este es un tema que me parece que excede. O sea, no sé si se puede formarse uno simplemente accediendo a una obra. Pues hay obras muy buenas, hay obras de todo tipo. El mismo Ocio y la vida intelectual que comentábamos el otro día de Piper. En fin, tenemos también alguna de Gilson, alguna introducción a la sabiduría muy buena. Yo creo que Gilson no es accesible para principiantes. No es accesible. Yo creo que no. Por eso digo, yo creo que más bien la formación humana, o sea, la formación en humanidades, en realidad es un tema, una carencia muy grande que hay en nuestra sociedad actual, una necesidad enormísima. Esto me recuerda a un debate que tuve con un amigo que él es mayor que yo y me contaba que él cuando tenía 18 años se planteó estudiar filosofía, era lo que le apasionaba, pero sin embargo se dio cuenta de que no, si él quería tener una familia, pues veníamos, se iba a dedicar al negocio para luego poder dedicarse al ocio. Y así lo hizo, y es verdad que le ha ido muy bien, y ya a partir de cierta edad, cuando sus hijos ya son adolescentes, él ya se puede retirar del mundo laboral y dedicarse a la filosofía, y es lo que ha hecho la carrera ya siendo mayor y tal. Pero yo también pensaba, bueno, es verdad que los que nos dedicamos a la filosofía profesionalmente, los que vivimos de esto, pues a veces nos encontramos con ciertos inconvenientes económicos que nos tienen un poco apretados y tal. Pero la riqueza que yo le veo al estudio de la filosofía, de las humanidades, es que es insustituible. Es insustituible. Nutre toda tu vida, tu visión, cada experiencia que yo he hecho con mis hijos, desde el momento en que mi mujer se queda embarazada, todo ha estado mediado por esta forma de continuamente buscar las raíces profundas de la realidad, el sentido de las cosas y tal, que me ha aportado la filosofía. Entonces, para mí la filosofía ha sido simplemente el aprender a mirar las cosas. Entonces, yo animaría de verdad a tomarse muy en serio la formación más amplia a través, no sé si de cursos, de un máster. Si no podemos, porque es imposible, porque la situación no lo impide de momento, y no tenemos tiempo tampoco de leer tanto, tal. Yo creo que una forma tal vez de acercarnos a esto es esto, son los podcasts. Sí, es verdad. Los podcasts que los puedes escuchar en el coche yendo al trabajo, en un atasco. Pasamos mucho tiempo a veces moviéndonos de un sitio para otro, trasladándonos. Y en esos momentos, pues de forma, entonces es ir haciéndose una lista de podcasts. El propio Club Dalroy nace en el fondo para intentar servir a este fin. Pero hay otros muchos muy interesantes que podemos recomendar, que han salido aquí. Hay muchos en inglés, hay también algunos muy interesantes en español, en castellano. O sea que, no lo sé, me parece que es un tema amplio, muy amplio, muy necesario. ¿Sabes? Eso no obstante, todo lo que dices es cierto. Es verdad, yo estoy recordando según ibas hablando, por ejemplo, que sí hay libros que de alguna forma tienen esta pretensión de educar en el entrar en la ficción de una manera explícita. Y es que justo estoy pensando en el libro del arte de leer de C.S. Lewis, estoy pensando en otro libro de Ricardo de la Cierva también sobre los grandes libros
y no cómo leído. leerlos o algo así, no me acuerdo cómo se llama, pero es también pero muy yo, bueno. yo creo que, Arturo, no sé si tú te estás planteando esto en un sentido más amplio, no solamente cómo leer ficción, formarnos en cómo leer ficción, sino formarnos en antropología. Pero me refiero, pero me refiero que como un método inicial para entrar en cómo aprovechar la ficción, que tradicionalmente ha sido la lectura, porque tradicionalmente ha sido la novela, y yo creo que en general ha habido un pequeño desprecio desde la filosofía o desde las humanidades a otros medios de narración, pero que es un método que puede extrapolarse y que puede aplicarse. Estamos hablando de Catherine Lecuyer, el libro de Educación en el Asombro también puede valer. Educar en el Asombro. Luego hablábamos también de Franco Nembrini, que se han traducido algunos de sus libros al español. También es un autor muy interesante, actual, que está proponiendo también este tipo de reflexión. Hemos editado aquí en la universidad, por ejemplo, la interpretación, la traducción y la interpretación que él hace de la Divina Comedia, que es perfectamente accesible y que te enseña un método de cómo leer y de cómo aprovechar esa historia, esa ficción en la propia vida de una manera que es sana, que es verdaderamente estética y que es moral en un sentido profundísimo, porque te enseña a querer ser mejor persona. Y luego Charles Moeller, este sacerdote belga también, que tiene el libro de Sabiduría griega y paradoja cristiana, que es muy interesante porque analiza un poco en la literatura clásica y estos indicios que hay dentro de la literatura clásica cómo esa ficción es una ficción que eleva la naturaleza humana y nos hace mejores, pero que también ha hecho un estudio de varios volúmenes sobre la literatura del siglo XX en el que hace este análisis de cómo extraer riqueza moral y cómo extraer riqueza estética y antropológica de estos grandes novelistas del siglo XX. O sea, yo creo que sí se pueden recomendar a autores y esto no obstante, esto no quita que lo que dice Santi es verdad, es decir, que esto no es sustitutivo de una formación a lo mejor un poquito más extensa, que hoy en día es más necesaria que nunca, precisamente por la ausencia que tenemos de humanidades y de filosofía concretamente. Pues mira, para cerrar este primer punto, yo estaba pensando en dos libros que como yo leí cuando estaba en la carrera, creo que son accesibles a la gente, ¿vale? El primero es de Alfonso López Quintás y se llama Cómo formarse en ética a través de la literatura. Si mal no recuerdo, está editado por Rialp. Ese libro es sencillo, se entiende perfectamente, explica al principio un método y luego lo aplica a muchas obras literarias, es decir, que tú puedes hacer el ejercicio y es facilísimo de entender. O sea, de repente se te revelan con una sencillez unos temas que en principio son tan complejos que a mí me resulta increíble. Y luego hay un segundo libro que creo que está editado por Ediciones Encuentro, escrito por Juan Orellana, del que ya he hablado antes, y Jorge Martínez Lucena. El libro se llama Celuloide Postmoderno. Narcisismo y autenticidad en el cine actual. Estos señores han visto todas las películas, ¿vale? Todas, porque se dedican a esto. Entonces, hacen un panorama de cuáles son los grandes temas del cine actual. Es verdad que el libro tiene 10 añitos o algo así, pero se entiende de bien. Se entiende de bien, es sencillo, hay ejemplos por todos lados y te sensibiliza. Dices, ya tengo la antena puesta porque sé que estos temas van a aparecer y sé que esta es una forma aprovechable de tratarlos cuando aparezcan, ¿no? Bueno, primer tema. Vamos al segundo. Bueno, una vez que ya estamos formados o estamos en el proceso de formación, segundo punto, queridos Dalrois, apuntad en vuestra libreta. Yo propongo diseñar el plan audiovisual. Y hay un plan, en casa tenemos planes. Hay un plan deportivo, hay un plan espiritual, hay un plan económico. Dentro de ese plan está el plan audiovisual. Entonces aquí yo recomiendo pensar en 4 cosas. En el qué, en el cuándo, en el cómo y en el por qué. Es decir, en casa vamos a ver la tele o vamos a jugar a videojuegos en cuanto tengamos un rato, en cualquier momento del día. Va a ser una actividad solitaria que va a hacer cada uno cuando le da la gana. Va a ser un esfuerzo comunitario haciendo todos juntos algo. El mando de la tele es algo al alcance de todo el mundo. No digo ya solo físicamente, sino cualquiera puede poner la tele cuando le dé la gana. O entendemos que cuando la tele se enciende son momentos especiales, que pueden ser muchísimos a lo largo de la semana, pero especiales, en los que todos juntos hacemos algo. Entonces, una primera pregunta que yo os hago. Claro, hay gente que estará escuchando esto y dirá, pero si es que la vida no es así. Bueno, tu vida no ha sido así. Tu vida no ha sido así, porque la televisión entró en nuestras vidas de una forma muy espontánea
y estamos asalvajados. Con el aparato televisor estamos asalvajados. Quizá es el momento, ahora que tienes una familia y que sois los líderes de la familia, es el momento de decir, ¿por qué no resituamos en la realidad estos electrodomésticos que tenemos en casa? Por ejemplo, el televisor. ¿Por qué no hacemos un plan? Como todas las tradiciones, al principio cuando se implantan pueden ser un poco artificiosas, pero eso no significa que no sean verdaderas. El cuerpo se va acostumbrando a las cosas y la mente también. Entonces, yo lo que os propongo es decir, siempre que veamos la televisión o juguemos a videojuegos, en principio vamos a estar todos. En principio vamos a estar todos, lo cual implica que vamos a ver algo que es bueno para todos, lo cual tiene la idea de fondo, o vamos a jugar algo que es bueno para todos, lo cual tiene la idea de fondo de que esto que estamos haciendo es un bien para la familia. Eso es lo primero que creo que tener claro. Ver la televisión y hacerlo juntos, cuando digo televisión me refiero a series, también a cine o jugar a videojuegos, es algo que hacemos juntos, aunque solo tenga uno el mando. O aunque los mandos los tengan dos y el resto miramos, mientras que nos llegue el turno del mando. Claro, lo cual implica que aquí tiene que ser algo que podemos hacer todos. Y además a los chicos, ¿vale? Mi experiencia es que les fascina, les sí, encanta ver con papá y mamá una supuesto. película y... Porque además eso extrae la ficción del ámbito del uso privado y egoísta de los medios, ¿vale? Incluso los momentos de leer, por lo menos en mi casa, leemos todos a la vez. Cada uno lo suyo. Tenemos momentos en los que leo yo por la noche y además es un momento que está institucionalizado. Después de rezar por la noche, papá va a leer algo. ¿Hasta cuándo lee? Hasta que nos tengamos que ir a dormir por el horario o hasta que el mediano se vaya quedando dormido. O sea, esas son las dos mediciones, ¿no? Entonces ahí dejamos de leer. Pero luego hay momentos en los que cada uno lee por su cuenta. Luego también hay momentos en los que todos vemos algo. Entonces ahí hay un plan. Claro, la cuestión no es como ocurría muchas veces de te sientas en el sofá y dices a ver qué echan en la tele. Frase trágica que retumba en el infierno con muchísima alegría de todos los allí reunidos para traer a gente a la causa, ¿no? No, o sea, ¿cómo que vamos a ver? Vamos a ver. Estamos viendo El Mandaloriano, ¿vale? Y esto es un ejercicio espiritual de nuestra familia. Estamos esperando a tal día porque hay se estrena además, gracias a Dios, por semana, se van estrenando los capítulos y hay un día reservado que es un momento especial en el que vemos El Mandaloriano. Y en el que además podemos ir tranquilamente parándolo para comentar cosas. Porque eso es otra cuestión. Quien no tenga niños no sabe que el niño ve la tele hablando. Y preguntando cosas. Entonces hay preguntas que no hay que responder como ¿y ahora qué va a pasar? Y hay preguntas que sí que hay que responder y hay que parar, ¿vale? Eso tiene que ver con los cómo, ¿vale? Hemos dicho el qué, el cuándo y el por qué, ¿no? Y el cómo. ¿El por qué? Porque esto es una actividad buena para la familia, formativa. Que quizá vemos mucho la tele, ¿eh? Quizá y jugamos mucho, pero porque es importante, ¿vale? Ya está. O sea, el por qué. Esto es algo bueno para nosotros. El niño también tiene que aprender un estilo. Tú al niño le enseñas un estilo, igual que le enseñas a comer, igual que le enseñas muchas cosas. Por eso los niños se parecen tanto a los padres. ¿Cómo se ve la ficción en mi casa? ¿Cómo accedemos a ella? Pues eso tiene que ver con el estilo. Entonces tú puedes decir, oh, pero yo soy una meba intelectual, yo de esto no sé nada. Vamos a hacer un juego, querido Dalroy. Tú que me estás escuchando, vamos a jugar una cosa. Vamos a hacer un roleplay. Tú vas a jugar a partir de ahora a que a ti estas cosas te importan. Y vas a comportarte como alguien al que estas cosas le importan. Empieza a jugar ese juego. Interpreta ese papel. De momento haz eso. Dentro de 2 años hablamos. Interpreta ese papel. E intenta que eso sea algo que no juegas solo cuando estás viendo televisión con tus hijos, sino que juegas el resto del tiempo también. Intenta comportarte como un ciudadano en una sociedad democrática que intenta comportarse de una forma responsable, ¿vale? Y juega 2 años a eso y luego hablamos, ¿vale? Porque posiblemente te acabas convirtiendo en eso. Eso es el juego que yo te propongo. En cuanto a los cómo, lo hemos dicho, es un visionado comunitario y responsable. De aquí vamos a sacar algo. Lo primero, pasarlo bien juntos, entretenimiento, descubrir maravillas que tiene el mundo audiovisual. Lo segundo, esto tiene que servirnos a nosotros para algo. Y todo esto, quizá ahora lo estoy comentando y a la gente le suena un poco extraño. Te suena extraño por 2 motivos. Uno, porque te imaginas que estamos todos vestidos con un alba y somos una secta viendo la televisión. Y 2, porque no estás acostumbrado a ello. Acostúmbrate a ello, por favor. Vamos a jugar, vamos a acostumbrarnos a ello, a que esto es un momento digno, ¿vale? Con respecto al cuándo, yo creo que esto sí que tiene que quedar más o menos claro en casa, que hay momentos reservados para cosas especiales. Hay momentos reservados para la comida y tu cuerpo y tu mente ya se van preparando para ese momento, saben salir de ese momento. Lo mismo con la televisión.
O sea, creo que el cuándo no puede ser cualquier momento. Creo que los cuándos pueden ser bastantes momentos en los que puede suceder o puede no suceder ver la televisión. Claro, si nosotros entendemos que el ocio es una parte fundamental de la vida, habrá que planificarlo, habrá que prepararse para ello y habrá que prepararlo, ¿no? Digo yo. Y en cuanto al qué, vamos a retrasarlo un poquito, ¿vale? El tema del qué vamos a retrasarlo un poquito. Simplemente quiero dejar claro que yo no me conformaría con un qué que responda solamente a que no haya sexo, que no haya violencia, que no haya palabrotas o que no haya armas de fuego. Yo no me limitaría a eso. Los criterios de clasificación famosos que ya ni siquiera existen, que lamentablemente, ¿no? Eso es. Fíjate que creo que se llamaba así en tiempos de la dictadura en España, creo que se llamaba calificación moral de los espectáculos. Es básicamente lo que es. Si mal no recuerdo, calificación moral de los espectáculos, ¿no? Yo creo que en nuestra casa tiene que haber una jerarquía moral de los espectáculos, si queréis, o digamos qué cosas son adecuadas para ciertas edades. Yo conozco un caso extremo, quizá los Dalry que nos escuchan, espero que agarraos fuerte a lo que viene ahora. Tengo un amigo en el que confío mucho, que vio una serie anime que se llama Ataque a los Titanes con su hija de 6-7 años. Madre mía. ¿Vale? Y yo le dije, ¿pero cómo haces eso? Y me dio una respuesta que me convenció mucho. No se le ha puesto a mis hijos la serie, pero me convenció mucho. Que dice, vamos a ver, es una serie donde las cosas que están bien y están mal están muy claras. Está muy claro qué cosas hacen bien a la persona, qué cosas le hacen mal. Y el universo te permite, te da criterios para manejarte en la vida. ¿Qué pasa? Que es ultraviolento. ¿Pero por qué? Porque la amenaza contra la que luchan es algo que destruye al ser humano, ¿vale? Y yo dije, bueno, pues mira, efectivamente lo tiene claro. Otra cosa es cómo haya influido eso en la sensibilidad de la familia, ¿no? Claro. Eso es otra cosa de la que podemos hablar, pero me pareció un buen punto. Bueno, sobre este punto 2, esto es lo que tengo que decir, pero quizá vosotros queréis dar algún consejillo o algún matiz. No, simplemente mencionar, me ha gustado mucho el pensar el cuándo, pensar muy bien el cuándo y el cómo, porque eso nos remite al ritual, ¿no? En los rituales cotidianos de la familia. El hecho de enmarcarlo en construir unos gestos y una forma de hacer las cosas va generando esos micro ritos familiares que son tan formativos, nos nutren tanto. Nosotros aquí hemos hablado en Dalry alguna vez del momento de la mesa familiar como un rito importantísimo para nacer a la vida en el fondo, y donde se vuelve a reunir la familia, la unidad familiar, el cuerpo familiar que está disgregado en el mundo, de repente se reúne, se unifica y entonces nos podemos reconocer, etcétera. Que eso vamos a hablar también en relación a la televisión más adelante, pero no me quiero meter en ese momento, pero sí remarcar este aspecto del rito que puede tener ese momento de ver juntos algo, de compartir juntos un juego, del mismo modo que también ya lo hacemos en casa, lo hemos empezado a hacer ahora que son un poco mayores los juegos de mesa. También el visionado de una película, de una tal, me parece muy interesante, y en ese rito podemos incluir, que luego seguro, no sé si tú lo vas a tratar, también el tema de eso. Está muy bien parar y responder a las preguntas interesantes, relevantes, pero luego tal vez hacer un pequeño diálogo posterior al visionado, ¿no? Decir, bueno, ¿qué ha sido lo que te ha gustado? ¿Por qué te ha gustado? O sea, ese tipo también de educación más estética, si se quiere, o más de narrativa. Pues mira, justo de eso, antes de dar la palabra a Javier, yo tengo dos recomendaciones para el Cineforum. La primera, hacerla cuando vamos en el coche, en otro momento, ¿vale? Para ver lo que ha quedado realmente en ellos, hacerla cuando vamos en el coche o cuando estamos en la mesa. Tema de conversación, quizá no hacerlo directamente después, porque un niño cuando acaba de ver una película quiere jugar a que es un protagonista de esa película. Yo creo que eso hay que respetarlo porque es parte de su asimilación, de cómo las historias van calando en él, ¿no? Que él lo recrea. Y la parte más... Claro, nosotros no nos ponemos a jugar después, nos ponemos a jugar a nuestro modo, que es haciendo el Cineforum y hablando entre nosotros. Pero ese no es su modo, entonces lo mejor es dejar eso para otro momento. Hay veces en la cena o en la comida que, por lo que sea, hay silencio. No suele ocurrir mucho, pero a veces hay silencio. Pues es un buen momento para decir, oye, lo que estábamos viendo el otro día, o cuando vamos en el coche, ¿no? También es una forma de evitar peleas habituales en el coche y estas cosas, ¿no? Decir, bueno, que estamos hablando de esto, ¿eh? Dejar de mataros ahora por un ratito, que estamos hablando de esto, ¿no? Me parece buena idea. A mí me ha gustado mucho la idea del, obviamente, todas las preguntas que has planteado y el introducir además dentro de este diseño del plan otras consideraciones de
también formativas que están en el entorno de esta ritualización, en el entorno de este planteamiento, ¿no? Que es el decir, oye, también hay un progreso en el visionado de las películas, visionado de las series, ¿no? Yo que esto es una cosa que recuerdo mucho de cuando yo era pequeño, pues eso, que yo quería, cuando nos reuníamos en casa de mis abuelos, por ejemplo, a comer, que los nietos nos íbamos a ver una película de Tintín o de Asterix y Obelix, y los adultos se quedaban viendo en el salón, yo qué sé, 55 días en Pekín, estas películas buenísimas de David Niven, de aquella época que, bueno, no de mi infancia, pero que eran las de la infancia de mis padres, que son las que les gustaban a ellos. Y claro, yo era la tentación de decir, me voy con los adultos a ver la película seria, ¿no? Y era, no, todavía eres pequeño, te corresponde esto, ya te corresponderá esto más adelante. Ahí también hay una educación en el decir, hay cosas que son como niños, hay que disfrutar como niños, hay cosas y irlas introduciendo de esa manera también como una especie de has cumplido con esto y por lo tanto ya tienes esta edad, ya tienes esto, por lo tanto ya te incluimos dentro de estas películas o ya puedes participar de esto. Y luego también el considerar y que obviamente estamos hablando de un plan, ¿no? Y bueno, hay otro tema también muy formativo que tiene que ver con el elegir la película, ¿no? Esto es muy típico en mi casa, el día del cumpleaños o cuando estamos en el entorno del cumpleaños, porque a veces el día del cumpleaños no te da tiempo a nada, pero a lo mejor el fin de semana antes, pues la que elige la película es la del cumple, ¿no? o la del santo. Entonces eso hace que todavía el ver la película sea un evento más especial y que tenga esa connotación también. Todos estos elementos rituales le dan mucho valor. Y luego hay que entender también que todo esto es un plan y por lo tanto es un planteamiento que luego tiene que aterrizarse. Y esto luego es lo que seguramente vayamos a considerar ahora. Pero claro, hemos puesto ejemplos que tienen que ver con hijos o niños que a lo mejor pues tienen una cierta edad. Yo a mi hijo Javier, que tiene 1 año y meses, no puedo hacer un cineforum con él, obviamente, y tampoco puedo ponerle una película, no sé, a él lo que le gustan son escuchar canciones, ver dibujos y escuchar canciones. Entonces para él el planazo es, yo qué sé, ver Coco o ver Encanto, y ni siquiera por la trama, es más por las canciones, que es lo que a él le gusta. De hecho, cuando dejan de cantar muchas veces se baja del sofá y se va a jugar y vuelve cuando escucha la canción, porque es lo que le gusta, ¿no? Y Sofía es un poco distinta. Sofía sí que es capaz de digerir más las historias y obviamente es 1 año y medio más mayor, entonces ya empieza a darse mucho más cuenta, ¿no? Entonces que obviamente estos planes luego tienen que adaptarse a la realidad, pero vamos, de eso supongo que hablaremos ahora mismo. Efectivamente, sí. Podemos pasar al punto 3, queridos Dalroy. Muy bien. Con vuestros bolígrafos anotadlo en la agenda. El punto 3 es que lo que yo propongo es comunicar el plan y hacerlo comprensible. Quizá no hay que reunir a toda la familia, es decir, chicos, asamblea en la cocina. Tengo aquí un plan y sales disfrazado de Patton con un puntero mostrando el plan. Bueno, hay que atacar por aquí. Primero la libertad, luego la voluntad, luego hablaremos de... Peliculón, dicho sea de paso, la de Patton, ¿eh? Efectivamente. Luego haremos esto... No, sino que tranquilamente hay que hacer poco a poco comprensible a la familia que las cosas en esta casa funcionan así. Funcionan así porque es bueno que funcionen así. Hay que explicarlo todo y, como siempre que estamos en un ámbito familiar, hay que explicarlo 1000 veces en 1000 situaciones diferentes. A ser posible, esto yo lo hago muy mal, esto último, con la mayor tranquilidad posible y la serenidad de aquel que sabe que tiene la razón, o por lo menos tiene más la razón que la gente que está adquiriéndola todavía en casa, que son nuestros hijos, y ya está. O sea, así de sencillo. Hay que hacerlo comprensible. Muchas veces los niños muestran incomprensión o preguntan por qué, por fastidiar, no porque no lo entiendan. Entonces hay que saber distinguir. Esto es motivo de otra formación que nos ofreceréis. Es motivo para ver exactamente si el niño dice por qué, pero realmente quiere saber el por qué o es otro tipo de por qué, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacerlo comprensible para que todos participemos de ello y para introducir ese ámbito de racionalidad. Es decir, esto es un rito con un sentido que revela estas cosas. Puedes estar más o menos de acuerdo, pero lo importante es que lo comprendas, creo yo. Ese sería el tercer punto. Muy sencillo. Pasamos al cuarto punto. Fenomenal. Apuntad, Dalruis, en vuestra agenda. Cuarto punto. Ejecutar el plan con flexibilidad. Y aquí sí que podríamos hablar de muchas cosas. Es decir,
Os pongo algunos ejemplos. Hay meses enteros que en mi casa no jugamos a la consola. Nosotros tenemos una Nintendo Switch, ¿vale? Pero hay meses enteros que no jugamos. ¿Por qué? Porque es que no tenemos tiempo. O sea, la vida va de una manera... O sea, yo os voy a contar lo que pasa en mi casa. En mi casa tenemos que sacar tiempo para ver algo juntos o para jugar algo juntos. Tenemos que sacar tiempo, porque es que realmente... claro, si el resto de cosas de tu vida las haces con cierta tranquilidad, te cuesta sacar tiempo para muchas cosas. Tienes amigos, vas a verles, vienen a casa, la casa hay que limpiarla, la limpiamos entre todos, cada uno en la medida de sus posibilidades. Tenemos un montón de cosas que hacer que dependen de nosotros y que cuando podamos tener hechas esas cosas, veremos una serie, ¿no? La flexibilidad también tiene que ver, por ejemplo, con un tema que vamos a ver después, que es la cuestión de que no estamos solos en el mundo. Notición, no estamos solos en el mundo. Hay más gente que trata con nuestros hijos, incluso muchas más horas que nosotros, cuando no estamos presentes. Y ocurren cosas que muchas veces no controlamos y seguramente sea bueno que no estemos siempre controlándolo, ¿no? Sí que es bueno saber qué es lo que sucede en esos momentos y saber en qué modo nos vamos a relacionar con ese oculto a nosotros, que muchas veces tiene que ver con qué ven nuestros hijos cuando nosotros no estamos delante. Es una pregunta que yo creo que tenemos que hacernos, tenemos que responderla, tenemos que saber qué es lo que sucede y si no contradice demasiado el plan, ser flexibles con ello, ¿vale? Porque el niño también necesita enriquecerse de otras cosas. Y hay que entender también que nuestros hijos llegarán a ser preadolescentes de adolescentes y es, para mí, el gran logro de este proceso es que nuestros hijos sepan perfectamente que cuando ven una película en casa de sus amigos o en el colegio o donde sea, que sepan, esta no le gustaría a papá y a mamá. O sea, que ese sea como una seguridad. Además es que yo lo recuerdo precisamente de mi infancia y adolescencia, ¿no? El decir, podía verla, porque eres adolescente, eres niño, eres joven y lo tuyo es, pues eso, tentar los límites, tratar de ir más allá, ver hasta dónde se puede, pero también con la total seguridad de esto mis padres no me habrían dejado verlo. Es verdad que es bueno tener claras las jerarquías. Tú puedes ver algo sintiéndote culpable. Está muy bien, ¿no? Yo creo que eso es un logro bastante bueno. Sí. Es decir, estoy viendo esto, pero no estoy del todo convencido. Bueno, voy a hacer el esfuerzo porque nosotros en casa sacamos las cosas positivas de todo. Vamos a ver aquí en esta historia qué hay de positivo. Tú acabas la historia y dices, efectivamente, saco en positivo que aquí hay una manipulación y hay una venta del nihilismo bastante marrullera. Eso es un gran logro. Tenemos al chaval viendo todo tipo de cosas y sabe darse cuenta que eso es una falsificación de la verdadera imagen de la naturaleza humana y que entre medias hay verdades. Pues eso está muy bien. O sea, se trata de esto, de formar gente responsable, ¿no? Creo yo. Ese sería el cuarto punto, ejecutarlo con flexibilidad. Que quizá nos lleva al quinto punto, ¿no? Sí, está muy relacionado. Inauguramos el quinto punto, tiene que ver con esto. Dalrois, quinto punto. Enemigos del plan. Es una palabra un poco fuerte, enemigos del plan. Quizá lo podemos llamar complementos indeseables del plan, pero complementos al fin y al cabo. Por ejemplo, hay una cosa que tenemos que tener claro todos aquí. Tú puedes tener un plan, pero luego el niño va al colegio. Y en los colegios nosotros sabemos perfectamente que en los colegios a veces les ponen la tele a los niños. Les ponen series, les ponen dibujos, ¿vale? Y quizá es algo que no está en tu plan. Dices, hombre, pero en el colegio no les van a poner algo de formativo. No les van a poner algo de formativo desde el punto de vista ético, posiblemente, pero sí que es cierto que tú también dentro de tu plan tienes una educación en la estética. Es decir, tú quieres capacitar a tu hijo para la belleza, ¿vale? Y objetivamente, esto es así, hay muchas cosas que están hechas para niños que si preparan para algo no es para captar la belleza, ni para ser capaces de belleza. Son dibujos, les gustan, claro, y al yonki le gustan las drogas, o sea, sí, de acuerdo, pero es un niño pequeño, no tiene criterio y no puedes hacer todo lo que al niño le gusta. O es que también le das todo el chocolate que quiere. O es que también le dejas hacer otras cosas sin fin, ¿no? Es decir, claro, quizá esto no es tan objetivo como que tienes alto el colesterol, pero sí que pueden descubrirse cuestiones verdaderas en ello. Es decir, si tú a un niño le acostumbras constantemente
a dibujos con cambios de plano cada segundo, con un montón de estímulos de todo tipo, con historias superfluas, como decía Javier antes cuando hablamos con él, con diálogos de pacotilla que no duran nada y con una profundidad cero, el niño poco a poco se va acostumbrando a la banalidad, a la estética del vacío. Y todo lo que no sea eso le produce incómodo, no le gusta. No es que a los niños no les gusta esto. No, perdona. Tú has acostumbrado a tu hijo a una serie de cosas que, claro, luego no le gusta lo otro. Pero tú tienes que tener en cuenta en tu plan que hay cosas que te capacitan para la belleza y otras que no. Es posible que en el colegio, donde saben mucho de muchas cosas, a veces de educación audiovisual no tanto, les ponga a los niños cosas que precisamente les atrofian para su capacidad de comprender la belleza. Lo mismo ocurre en el colegio, ocurre a veces con los abuelos. Por cierto, un saludo desde aquí para mis padres y mis suegros, padres, que les quiero mucho y me ayudan mucho, y sin ellos realmente nuestra vida sería tan diferente que no sería la vida que conocemos hoy, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa a veces? Esto sucede muchísimo. El abuelo tiene una cosa en el bolsillo, es el móvil. Y el abuelo, no sabemos por qué, se ha instalado juegos ludópatas en el móvil. A veces pasa eso. Entonces el niño, que lo sabe, porque el niño tiene un sexto, un séptimo y un 18º sentido para estas cosas, le coge el móvil al abuelo, el abuelo cómplicemente se lo da, y entonces accede a la aplicación, que básicamente es una máquina tragaperras. Los juegos de móvil, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos son máquinas tragaperras hechas por las mismas empresas que hacían antes las máquinas tragaperras, ¿no? Esto se puede hablar en otra ocasión. Entonces, ese tipo de dinámicas en los videojuegos acostumbran al niño a un tipo de dinámicas que quizá no nos interesan. De hecho, son juegos que enganchan. No enganchan en el sentido de que te dejan deslumbrados por su narrativa, por lo ingenioso que es el desarrollo de la trama, por una cuestión de estímulos. Atacan a las partes más primitivas del cerebro para buscar estímulos. Querido amigo, no dejes a tu hijo mucho tiempo expuesto a eso. No vaya a ser que poco a poco adquiera en el tiempo de ocio, que es el tiempo sagrado, las dinámicas propias de figuras de existencia donde hay una pérdida de la libertad absoluta, ¿no? Entonces, esto es un Eso me recuerda también a una cosa que algunas lo he visto en niños y me ha sorprendido mucho, que es que cómo enseguida se quedan prendados de los vídeos de YouTube donde hay un adulto que juega videojuegos, ¿no? Así, o sea, como que te anula, o sea, incluso te anula la experiencia lúdica, ¿no? O sea, estás viendo como otro, ¿no? Entonces, pero quedan como absorbidos ante eso. Y no sé qué... Bueno, eso es lo que habitualmente se llama gameplays, ¿no? Hay alguien que está jugando, muchas veces comentándolo. Para quien no lo sepa, en internet hay varios vídeos que van circulando sobre videojuegos, ¿no? Hay algunos vídeos que son análisis de videojuegos, que es una persona que hace un vídeo como quien analiza una película, cogiendo trozos y tal, muy interesantes. Hay otros vídeos que son vídeos de cachondeo, son gente haciendo el tonto, jugando a videojuegos, que tienen también su gracia. Luego hay vídeos que son los walkthroughs, no commentary, que son... que te enseñan cómo... el juego entero, ¿no? Cómo se juega, sí. Pueden ser guías que te muestren cómo desbloqueas diversos niveles, pueden ser simplemente el long play, el juego entero jugado, ¿no? Y luego existe la gente que juega y lo va comentando mientras, ¿no? Claro, ¿qué sentido puede tener acceder a ese tipo de contenido? Bueno, claro, yo es que me dedico a investigar en videojuegos, entonces eso me sirve para no tener que volver al punto exacto del videojuego, sino que quizá voy a ver el juego que he jugado, cómo está desarrollado en ese punto y me sirve, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene ver a otro jugar a videojuegos? Bueno, en primer lugar, quizá hay ciertas personas que juegan a videojuegos de una forma que desbloquean sentidos posibles de significado que tienen, ¿vale? Eso es una verdad y para eso puede servir. Creo que el adolescente no está pensando precisamente en eso cuando está viendo estos vídeos, ¿no? Muchas veces lo que no le importa tanto es el vídeo, sino el streamer o el youtuber que juega a eso. Tiene una conexión especial con ellos. Yo a mi mujer, cuando le enseño estas cosas, me dice: Arturo, pero si esto es el Sálvame, esto es el Telecinco que antes echaban por la tarde y el que estaba enganchado mucha gente, ahora solo algunas personas, pero los adolescentes tienen su propio Sálvame, que son no solamente los vídeos de gente jugando, sino esa gente peleándose entre sí, y esos son los streamers hoy en día. Sí. Bueno, yo recuerdo haber leído un libro de Jaime Nubiola, del El arte de escribir, se llamaba, o La cocina y la escritura, no me acuerdo cómo se llama este libro de Nubiola, que recomendaba al escritor académico que una vez a la semana o algo así leyese revistas del corazón o viera algún programa de estos para estar situado en el mundo, ¿no? Hoy en día estar situado en el mundo es conocer un poco el salseo de Twitch
y de YouTube, ¿vale? Entonces, ese tipo de vídeos que tú dices tienen un sentido que puede ser aprovechable, tiene otro sentido de sana anapausis, posiblemente, se llama así. Lo decíamos en el podcast anterior, quien quiera saber qué es eso, que lo escuche, y luego tiene un sentido que puede llegar a ser destructor. Es decir, yo creo que eso que tú has enunciado, hay muchas aproximaciones posibles, tanto desde el que lo fabrica, el que lo crea, como desde el que accede a ello. Y que luego hay que también tener en cuenta que con los videojuegos pasa lo mismo que con absolutamente cualquier otro medio y con otro arte. Es decir, que hay basura que es objetivamente basura y luego hay también objetos, o sea, hay videojuegos que son verdaderas obras de arte. Entonces, que tú puedes encontrar a un tío haciendo el payaso con obras de arte, por supuesto que sí, ¿no? Y también es más difícil encontrar a un tío que esté intentando encontrar sentidos profundos en la basura. Los hay. A ver, los haylos, pero es más difícil. Lo normal es también muchas veces que yo, por ejemplo, alguna vez he visto algún vídeo de estos relacionado con videojuegos del estilo Elden Ring o Dark Souls o demás, porque son incluso gente que sabe de filosofía, que se pone a comentar la filosofía, el planteamiento que hay detrás de todo eso. Y son vídeos absolutamente espectaculares y te das cuenta de la inmensa capacidad formativa que hay en estos videojuegos. En la capacidad también de narrativa en todos los ámbitos. Entonces también hay que distinguir mucho, ¿no? El decir... Y tiene sentido también ver a gente jugando videojuegos en el sentido en que también tiene sentido ver a gente contando historias o tiene sentido escuchar a alguien leyendo un libro en voz alta, porque cuando los videojuegos merecen la pena, o hay videojuegos que merecen la pena jugarse y hay videojuegos que merecen la pena verse. Y bueno, yo desde mi experiencia, yo solamente las únicas personas que sacan una experiencia estética, filosófica, metafísica de este tipo de vídeos sois vosotros. Yo, los sobrinos que he visto, los hijos de amigos que he visto, ven basura y están pegados a la pantalla. Eso es preocupante. Y están absolutamente anulados. Pero tienen este podcast para cambiar sus vidas en 6 cómodos pasos. Sí, te entiendo perfectamente, claro. O sea, sí, no lo sé. O sea, no lo sé. Yo creo que igual, como es un mundo que yo desconozco, el del videojuego, me fío de vuestro criterio. En el fondo, la moralidad que se aplica a esto es la misma que la de cualquier instrumento. O sea, que depende mucho de cómo lo uses y para qué lo uses. Entonces, eso nos impide condenarlo al 100%. No, yo creo que hay algunos videojuegos que son malos de por sí y que merecen ser condenados y demás. Pero eso no quita que hay, por otro lado, un gran espacio. Y a mí me llama la atención porque me parece que cada vez más se está invirtiendo en esto. Y a mí me da la sensación, yo que conozco un poco el mundo del cine, de las series, de los videojuegos, a mí me da la sensación de que cada vez hay más una desproporción narrativa en este sentido. Es decir, me da la sensación de que la calidad de las películas, o al menos del gran cine o del cine más comercial, está decayendo mucho a favor de las series en cierto modo, pero sobre todo de los videojuegos. Los videojuegos más ganadores de premios, los videojuegos más normalmente suelen ser videojuegos muy buenos narrativamente, y suelen ser videojuegos que tienen mucha chicha y tienen mucho de dónde sacar. Muchas veces tienen hallazgos desde el punto de vista de cuál es la mecánica propia del videojuego, que también son muy buenos, ¿no? Pero bueno, efectivamente yo creo que también ese tipo de situaciones, Santiago, que tú ves, yo creo que hay que valorarlas también desde el punto de vista de cuál es el plan que tiene esa familia. Y aquí hay un punto que creo que es importante. Apunten, señores Dalroy, 6º punto. Eres tú el que introduce a tus hijos en esto. Eres tú. Al igual que tú le hablas a tus hijos de sexo y no el amigo experto del colegio. Es que me da vergüenza hablar de sexo con los niños. Bueno, pues peor para ti. Peor para ti. Y peor no haberlo hecho desde que tenían 5 años. Peor para ti. Igual lo mismo con esto. No, es que los videojuegos, yo es que ya soy muy carcamal y soy muy mayor y estas cosas no son para mí. Pues tú verás. ¿No quieres ser tú el que les introduzca en esta realidad? El que les enseñe cómo manejarse en esto. Tú verás. No, es que los gameplay, es que son... Pues introduces tú en esto. Igual que en la lectura, igual que en el deporte, igual que en muchísimas otras cosas. Introdúceles tú en esto. Métete tú en eso. Es que quizá algunos nos están escuchando y no acaban de ver claro que aquí tú te estás metiendo a... Esto no es una actividad extraescolar que dejas en manos de otro. Es igual que la catequesis. ¿Realmente tú, si llevas a tus hijos a catequesis o algo así, dejas eso en manos de los catequistas solamente?
o los catequistas son unos colaboradores tuyos en lo que tú estás haciendo en casa, ¿no? Entonces aquí esto es una cosa de meterse al fango profundamente, de meterse al fango, ¿vale? Entonces valoremos en esos ámbitos en los que tú hablas si los padres están metidos en el fango o si los padres utilizan esto como no hay que utilizarlo, que es quizá lo último que podemos decir hoy. Octavo punto, o séptimo, ya no me acuerdo. Séptimo punto, anoten Dalrois en sus agendas, porque es lo último que diremos. El ocio, lo que empleemos en el ocio, videojuegos, cine, no puede ser un pasatiempo. Tiene que ser algo ritual, sagrado. No puede ser algo que utilicemos, por ejemplo, para poner a los niños mientras van en el coche para que no se peguen. No puede ser algo que pongamos a los niños durante la comida para que no molesten, porque la comida, lo hemos hablado aquí en otro podcast, os remitimos a él, es el ámbito, es una institución familiar, la comida, la cena, donde se hacen cosas que no es estar distraídos. Es decir, si para ti los videojuegos, el cine o las series, o peor, los cantajuegos de YouTube, son el opio del pueblo menor de edad en tu casa, entonces estás introduciéndose en unas dinámicas en las que ellos entenderán que eso es algo que tú les lanzas para que te dejen en paz. Y la idea es otra, la idea es que esto lo hacemos juntos. No te lo lanzo para que me dejes en paz. Esa es la idea. Luego suceden cosas en la vida, como nos decía Javier, que tienes que hacer la cena, y dices, bueno chicos, ¿os acordáis de este capítulo que os gustó tanto? Realmente es muy bueno, es muy interesante, trata estas cosas. Mira, si queréis os voy a dejar que lo veáis, mientras que vosotros, los 8 hijos que tengo, lo vais a ver aquí, mientras que yo hago la cena. ¿Vale? Y estoy aquí disponible por si queréis preguntarme algo del capítulo o lo que sea. Pero no lo utiliza... A veces pensamos en los niños como animales carroñeros a los que hay que ir lanzándoles cosas, claro, ¿verdad? Sí. Para que se distraigan. Entonces, claro, si el niño tiene la experiencia de ser un animal de carroña para su padre y lo que le lanza son esas cosas, pues claro, esas cosas se convierten en el refugio espiritual. O aquí estoy yo bien a gustito y tranquilo cuando mi padre no quiere estar conmigo o no puede estar conmigo. Entonces yo creo que esto es algo que tenemos que reevaluar. Seguramente alguno se está poniendo un poco nervioso escuchando esto, pero no te creas, querido Dalroy, que te estamos juzgando. Simplemente pues estamos proponiendo, claro, algo que consideramos bueno. Si entendemos que el ocio es lo que hemos dicho que es y la ficción es lo que hemos dicho que es, pues revisa un poco el lugar que tienes en tu casa a ver si estás respondiendo a lo que las cosas son. Claro, y de nuevo hay que distinguir entre ocio y anapausis, que son dos cosas distintas, y también hay que considerar que en el ámbito de la infancia las dos cosas son responsabilidad de los padres, en el sentido de que yo soy responsable de si mi hijo va a dedicar su vida, tanto su ocio como su anapausis o su momento de descanso, de relax, lo va a dedicar a estar enganchado a las pantallas o lo va a dedicar a jugar al fútbol en el parque, a salir a dar un paseo, a tal. Entonces, que luego el chaval con 22 años se encierra en su habitación a ver vídeos de YouTube, pues oye, eso ya será decisión suya y dependerá mucho de cómo lo has formado, ¿no? Pero al menos en su infancia hay que invertir, y merece mucho la pena invertir en esto. Yo creo que es fundamental. Con los hijos hay que estar, yo creo, hay que estar todo el rato. Bajo Bien. El principio de la flexibilidad. Relájense, esto no... Siempre. Aquí es verdad que Javier y Arturo ambos son un poquito TOC, Asperger y personajes muy metódicos. Con toga masónica por nuestra casa y No, yo también meto mucho la pata con estas cosas, ¿eh? Vamos, me lo tomo muy en serio y me ha dado muchas pautas muy interesantes. Me da pena porque ya tenemos que ir cerrando en nuestro Dalroy. Y en esta vez sí que se cierra del todo. Y esta vez se cierra, aunque ya hemos abierto un tema que probablemente tradujemos mucho más adelante para no agobiar a nuestro querido Arturo. No, eso pero los oyentes te volveremos a invitar, Arturo. Tienen que seguir escuchando las cosas habituales. Para seguir profundizando en estos temas que son absolutamente importantísimos, fundamentales para la familia, para el propio cultivo del espíritu. Así que yo creo que ahora podemos sí hacer una recomendación final. Aunque hemos recomendado muchas cosas ya, pero si alguno quiere, como solemos hacer, recomendar algo, yo quisiera recomendar, y aprovecho que tengo el micrófono para mencionar a un autor que Arturo ya ha mencionado antes, que es Alfonso López Quintás. Alfonso López Quintás es un filósofo y un pedagogo también, que tiene una obra muy amplia que podríamos dividir en dos partes. Una parte muy divulgativa, donde él realmente intenta bajar lo máximo posible la primera parte de su obra, que es la parte más filosófica, más de pensamiento. Y en ese sentido yo quisiera introducir una obra que está como entre las dos partes, ¿no? Entre la obra más divulgativa y la obra más filosófica, más densa, que se llama Estética de la Creatividad. Es una obra, es verdad que es una obra tal vez sí que tiene un carácter filosófico, pero yo creo que es entendible, es accesible.
y realmente te da unas pautas maravillosas para entender la vida en el aspecto lúdico que tiene la vida y la realidad. Cómo de alguna manera nos encontramos con las cosas en la medida que nos abrimos a las posibilidades que las cosas nos ofrecen. Y en ese intercambio, en ese diálogo que se hace con la realidad, es de donde brota la riqueza, la creatividad, la libertad verdadera. Entonces, a mí es un autor que me ha enseñado a ver cine, a entender otros elementos como que no entiendo como los videojuegos, pero yo creo que me da las pautas para ello. Y es verdaderamente un autor de absoluta confianza, de un hombre con un fundamento filosófico muy serio, pero que es verdad que sus últimas obras por ahí son más divulgativas, pero también son recomendables para nuestro público Dalroy. Pues mira, para seguir con mi recomendación, yo también voy a rescatar un libro que hemos dicho, y yo le diría a los Dalroy que nos escuchan que antes de leer a López Quintás, si no le conocen, bueno, es un autor fundamental, o sea, hay que conocerlo. Si no le conocen, yo entraría en YouTube, buscaría conferencias suyas y le dedicaría unas horas a escucharle hablar en sus conferencias, porque ahí él te presenta el mapa general y, o sea, van a quedar absolutamente cautivados por él en el buen sentido. Y después, antes de la estética de la creatividad, yo leería el libro que he dicho antes, editado por Rialp, Cómo formarse en ética a través de la literatura, ¿vale? Y seguiría el plan de trabajo que propone ese libro. Y luego leería Estética de la creatividad. Pero antes, las conferencias de López Quintás. Buena puntualización. Simplemente voy a señalar, no por recomendarlo especialmente, sino porque me parece que es el de Ricardo de la Cierva que mencioné antes, se titula Cómo ampliar mi cultura. Y yo recuerdo que fue un libro que yo leí cuando estaba empezando el bachillerato, y que me abrió muchísimo la perspectiva, la mente. Además, tiene una especie de apéndice espectacular que son las 100 obras clásicas que recomienda Ricardo de la Cierva para leer, que son ineludibles. Pero el planteamiento del libro me encantó porque en el fondo es una defensa de las humanidades y es una defensa de la cultura en un sentido fuerte, exigente, aristocrático, en el sentido de que búsqueda de la excelencia. Y además, y luego es un libro muy asequible, muy, muy fácil de leer. No es muy largo tampoco. Oye, pues quizá me lo pido para Reyes. Pues este libro, quizás se lo pido a los Reyes Magos. Muchas gracias, Javier. Y nada, y con esto concluimos. Gracias, Arturo, muchísimas por esta gracias, doble Arturo, visita que nos has hecho. Me va Qué a maravilla. resultar muy raro no estar en el siguiente Dalroy, ha costado bueno, traerlo, pero pueda. aquí se ha quedado. No, muchísimas gracias, de verdad. Creo que hacéis una labor muy buena. Y a los que nos escuchan, que han llegado aquí por primera vez, les diré que echen un vistazo a la biblioteca Dalroy, es decir, a los podcasts que ya están colgados, porque hay tantos temas tan buenos, tan bien tratados. Ya les habéis escuchado a Javier y a Santiago, son muy buenos. Hay temas tan interesantes para la vida familiar y personal de cada uno. Y es que traéis a gente muy buena. Yo por eso al principio no quería venir, porque es que digo, voy a mancillar el club Dalroy cuando llegue. Para nada, todo ¿sabes? lo contrario. Y hay gente tan buena, tan interesante, tantos temas muy, en fin, que creo que son fundamentales para formar ciudadanos responsables hoy, en el día de hoy. Muy bien. Así que nada, muchas gracias y muchas gracias a nuestros oyentes por llegar hasta el final. Venga, hasta pronto.